Por eso no hay que correr cuando estamos empezando a caminar, aprendiendo a caminar. Les voy a invitar para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 12 al 20. ¿Lo tenemos? Juan 8 del 12 al 20. Dice la palabra de Dios en Juan 8 del 12 al 20. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, y te pedimos porque nos ayudes a comprenderla y obedecerla. Por favor, Padre, manifiéstate en nosotros, porque te necesitamos. Toca nuestra vida, y Señor, ponemos ante ti todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, nuestras preocupaciones, nuestras luchas, y te rogamos, oh Señor, porque tú nos guíes en tu luz. Señor, por favor, bendícenos, porque te necesitamos. Que tu Espíritu Santo nos guíe por toda verdad, pues te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el segundo domingo del 2015, ¿verdad? Se puede decir que estamos empezando un nuevo año. Y la realidad que nos rodea, la verdad es que no es muy prometedora si la vemos desde un punto de vista humano. En Francia tenemos atentados terroristas, ¿verdad? Gente en la oscuridad que da el odio. Si nos vamos un poquito aquí al sur, a México, Guatemala, vemos, y toda Latinoamérica, vemos que está lleno de corrupción. La sombra, las tinieblas de la corrupción están allí. Si nos venimos, y no solamente Latinoamérica, sino todos los países del mundo, vemos que están bajo la sombra de la muerte de los abortos. ¿Saben cuántos abortos se practican al año? 60 millones. ¿Se imaginan? 60 millones de niños que son literalmente matados. Eso es la sombra de la muerte. Vemos las mafias, todo el poderío que tienen, incluso para comprar a los gobernantes. Y ahí están las tinieblas de la avaricia. Vemos el racismo, el odio que hay, no solamente entre países, sino entre estados. Así que cuando vemos hacia el mundo, si lo hacemos sin Cristo,
lo único que podemos decir es no hay esperanza. No hay esperanza, ¿por qué? Porque las tinieblas ciertamente han extendido sus garras por todo el mundo. Pero ante esa patente oscuridad, nos encontramos con las esperanzadoras palabras del Señor Jesucristo que nos dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que cuando iniciamos un nuevo año, cuando podemos decir que nos iniciamos, que empezamos la aventura de 365 días, creo que es bueno que tengamos en cuenta a Cristo Jesús en nuestra vida, para que en cada paso que demos, en cada oportunidad, en cada amanecer que Dios nos dé, podamos andar a la luz de Jesús. Por eso, el título de esta predicación es Un año nuevo a la luz de Jesús. Porque es solamente a la luz de Cristo que podemos mirar el futuro con esperanza. Es solamente a la luz de Cristo que podemos caminar confiados, que podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Fíjense lo que dice otra vez Jesús, les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, este nuevo año es bueno que lo andemos, que lo caminemos, siguiéndole, apartados de las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros primero tenemos que reconocer al Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo tenemos que reconocer como la luz, porque Él dice: yo soy la luz del mundo. Pero lo que pasa es que mucha gente no quiere reconocerle como la luz del mundo. Y muchos otros sí le reconocen como la luz del mundo, pero solamente de palabra. Pero reconocer a Jesucristo como la luz del mundo implica seguirle. Y cuando nosotros le seguimos, es porque de forma afirmativa decidimos decir no a la oscuridad que nos rodea. Decidimos decir no al pecado. Decidimos decir no a la violencia. Decidimos decir no a la muerte, no al odio, no al rencor. Decidimos decir sí al amor. Decidimos decir sí a la vida, a la ayuda mutua, al preocuparnos por lo demás, al honrar a Dios, al obedecer su palabra. Entonces, debemos seguir al Señor Jesucristo apartados de las tinieblas. Y me gusta lo que dice el Señor Jesucristo, especialmente el sentido griego de la palabra no andará en tinieblas. Ya ven que dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue dice: no andará en tinieblas. Y eso ya lo expliqué hace un tiempo, pero lo vuelvo a decir. En griego, normalmente hay dos palabras para decir no. Nosotros decimos no y ya está, ¿verdad? Pero a veces decimos ne, o na, o ni. Pero bueno, en griego se dice no. Para decir no se utiliza la palabra u. Si escuchas alguna vez a un griego decirte u, es que no va por donde tú quieres ir. Pero también otra forma de expresarse es me. Si te dice me, te está diciendo no. Pero si lo escuchas decir me, es que pierdas las esperanzas de que lo vas a convencer. Absolutamente no. Y cuando el Señor Jesucristo hablaba, a veces utilizaba estas formas. ¿Recuerdan que Él a veces dice desierto, desierto? Ahí está diciendo amén, amén, y está enfatizando algo. Así que cuando aquí está diciendo no andará en tinieblas, lo que dice es esto: me, es no, absolutamente no.
de ninguna manera. Es imposible que aquel que me siga ande en tinieblas. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo cuando dice que Él es la luz del mundo y que el que le sigue no andará en tinieblas. Dice, no hay duda. Puede estar 100% seguro y convencido todo aquel que siga a Cristo que en Él no va a haber sombras, que no va a haber tinieblas. ¿Por qué? Porque será guiado por la luz de Cristo. Así de seguro está el Señor Jesucristo de lo que habla. Ahora, cuando el Señor Jesucristo vino, tengamos en cuenta que el mundo no era color de rosa. Cuando el Señor Jesucristo vino, también estaban las tinieblas y eran muy fuertes. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba, podemos decir que de alguna manera, esclavizado al imperio romano. Los judíos no podían, vamos a decir, enriquecerse en el buen sentido de la palabra, porque no importa cuánto dinero ganasen, ellos tenían que darle una parte de lo que ganaran al imperio, a los romanos. Además de que ahí el gobernador que tenían era un gobernador títere. Luego los mismos judíos, especialmente los que cobraban los impuestos, se habían vendido a los romanos y les sacaban el dinero a sus compatriotas. Y como ya saben que mucha gente que tiene cargos públicos no se conforma con su salario, sino que quiere mordidas, ¿verdad? Como en México, quiere algo más. Entonces, esto repercutía en empobrecer más a la población, más a la sociedad. Entonces, cuando el Señor Jesucristo vino, había corrupción, había grupos armados que se levantaban, entonces había guerras, había conflictos, había sediciones. El pueblo andaba en tinieblas, estaban en la oscuridad. Y el Señor Jesucristo, en medio de ese ambiente de tinieblas, de maldad, Él les hace la oferta de decir, síganme y yo los voy a librar de las tinieblas. Y si la gente no le creía o si la gente no lo había escuchado bien, el Señor Jesucristo se los afirma de una forma rotunda. Es imposible que aquel que siga a Cristo ande en las tinieblas. La pregunta es, ¿dónde andas tú? ¿Dónde ando yo? ¿Vivo en la luz o estoy en las sombras? Estoy en las sombras de la amargura. Estoy en las sombras del orgullo, de la prepotencia, del odio, del desprecio, o también del sentirme despreciado. Estoy en las sombras de sentirme menos que los demás. ¿Dónde te encuentras tú? Y si te encuentras en las sombras, no te quepa la menor duda de que no estás siguiendo a Cristo. Aunque te creas que sí, en Cristo no hay sombras. En Cristo hay luz. Entonces es bueno que nos examinemos y digamos, vale, yo ya quiero empezar este año, yo lo quiero vivir libre de cargas, libre de sombras, libre de tinieblas. ¿Qué necesito quitarme? ¿Qué pesos tengo que quitarme de encima? ¿Qué cuentas tengo que saldar? ¿Qué deudas tengo con Dios? ¿Tienes tú alguna deuda con Dios? Si la tienes, sáldala. No recorras todo un año viviendo con ese peso del pecado que te asedia, que te persigue y que no te deja vivir en paz. No lo sigas. Así que sigamos al Señor Jesucristo en este año nuevo, en la luz, apartados de las tinieblas. Dice el versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Fíjese lo que le están diciendo. Los fariseos sabemos que le tenían mucha envidia al Señor Jesucristo, que no lo querían,
De hecho, querían matarle. Y el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Y los otros dicen, lo dices tú. Y porque lo dices tú, no puede ser verdad. ¿Cuántas veces se nos ha querido desacreditar porque afirmamos algo? Y te dicen, ¿y quién lo dice? Y dices, pues lo digo yo. ¿Y quién eres tú? Como que te ningunean, ¿verdad? Cuando tú quieres hacer una afirmación, te dicen, si lo dices tú, no tiene valor. Y es lo que le están diciendo al Señor Jesucristo. Tú dices que eres la luz del mundo, pero lo estás diciendo tú. Si lo dijera otro, entonces sí tendría valor. Pero yo les pregunto, ¿podemos nosotros defender o hacer afirmaciones que sean verdaderas aunque los otros digan que no es verdad? Porque precisamente en la sociedad en la que nos movemos, normalmente la gente que lleva la razón es la que es mayoría. Cuando se quiere tomar una decisión, incluso en las iglesias, ¿qué se busca? Que haya mayoría, que haya el 51% que esté a favor o en contra. Y dependiendo de lo que la mayoría diga, así se va. Pero eso es peligroso. Porque por un lado ancho es el camino que lleva a la perdición. ¿Qué tal si va un montón de gente mal, pero como son mayoría, pues ahí vamos todo mundo? Hay que reconocer que no siempre la mayoría es la que tiene la razón. A veces puede ser que tú solo te encuentres yendo en contra de toda la multitud y que tú tengas la razón. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te va a dar a ti la razón? Aunque todo mundo vaya en contra. Y es que tú tengas la verdad. Es que tú sepas de dónde vienes y que sepas hacia dónde vas. Es que tú conozcas, que tengas el respaldo de la palabra de Dios. Y sí, se puede y se debe defender la verdad. Y aquí el Señor Jesucristo lo que hace es eso, defender la verdad, manifestar la verdad. ¿Por qué? Miren el versículo 14, dice, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ahí lo único que les está diciendo, dice, yo sí sé de dónde vengo, sé a dónde voy, en tanto que ustedes están en la ignorancia. Y muchas veces, y no muchas veces, sino que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. Eso dice el Señor, dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, porque no conocía la verdad. Y miren, yo sé que hay veces, y de hecho me he encontrado algunos que cuando estudian la Biblia y se encuentran con pasajes como el que al que más sabe, más se le demanda, más se le exige, dice, entonces yo ya no voy a aprender más, porque se me va a exigir más. Pero no tengas miedo a aprender, porque Dios también te va a capacitar para poder aportar más. Y yo nunca he sabido que la información produzca esclavitud. Ahora la falta de información sí. Entonces no tengas miedo a aprender, no tengas miedo a conocer la verdad, porque aunque Dios sí te va a demandar que conozcas, y en base a lo que conozcas también te va a exigir más, pero tus bendiciones también serán mayores. Y conoceréis la verdad, dice el Señor Jesucristo, y la verdad os hará libres. Porque ¿saben qué? No estamos para criticar a nadie, pero es triste cuando una persona no puede leer. Y cuando empieza a leer, como que se le abre un nuevo mundo. También es triste, por ejemplo, cuando uno no sabe inglés. Pero cuando aprendes inglés se te abre un nuevo mundo. Se te abren nuevas oportunidades. Es triste cuando no conoces la palabra de Dios.
pero cuando la conoces, se te abre una nueva forma de vida. Una vida totalmente distinta. Porque allí tú conoces y llegas a ver el mapa que Dios ha trazado para tu vida. Ves que Dios tiene propósitos para ti. Y ves que nos damos cuenta de que muchas cosas que nosotros creíamos que eran correctas, no eran correctas, y por eso estábamos dando vueltas como el pueblo de Israel en el desierto. No llegábamos a ningún sitio. ¿Por qué? Porque andábamos en nuestra ignorancia. Así que el Señor Jesucristo dice, aunque yo diga, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque yo sé lo que les estoy diciendo. Mientras que ustedes están en la ignorancia. Gran diferencia. Y tú y yo debemos preocuparnos porque lo que decimos esté respaldado por la verdad. Que esté respaldado por Dios, porque a veces hablamos como guacamayas, pero no tenemos la verdad de nuestro lado. Seguimos adelante. Dice en el versículo 18, perdón. No, el 16. Dice. No, el 15 vamos a leer. Dice, vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Y aquí el Señor Jesucristo, fíjense, primero Él da testimonio de sí, diciendo que Él es la luz del mundo. Llegan los otros y lo juzgan, dicen, no, tú no dices la verdad. ¿Por qué? O a ti no te podemos creer porque tú estás hablando de ti mismo. Y ahora el Señor Jesucristo ya les dice, mira, ustedes juzgan según la carne. En cuanto vieron que yo hice una afirmación, me dicen, ya no te creemos porque lo estás diciendo tú. Y dice el Señor Jesucristo que su juicio no es verdadero, porque están juzgando mal, porque el conocimiento que ellos tienen es limitado. Ahora, aquí el Señor Jesucristo dice que Él no juzga a nadie. Fíjense, Él que es capaz de juzgar y tiene el poder para hacerlo a cualquiera, dice, yo no lo juzgo. Y si yo lo juzgara, mi juicio sería verdadero. ¿Por qué? Porque estoy respaldado por el Padre. Ahora, recordemos qué es lo que acababa, o lo que nos acaba de narrar Juan en los versículos 1 al 11. ¿De qué nos estaba hablando? De la mujer adúltera. Allí los judíos, recuerden que le trajeron a la mujer adúltera al Señor Jesucristo y ya la habían juzgado. De hecho, ya la habían condenado. Habían dicho, esta mujer tenemos que apedrearla, porque la ley de Moisés eso nos dice. ¿Tú qué dices? El Señor Jesucristo no les dijo nada. Dijo, ustedes ya la han juzgado, ya la han condenado, pues el que de ustedes no tenga pecado, que lance la primera piedra. Pero si se dan cuenta que el Señor Jesucristo no la está juzgando, no la está condenando, y ahí el juicio del que está hablando es de condenar. Dice, yo no juzgo a nadie. Pero hay una cosa que no podemos obviar, y es el hecho de que la ley demuestra nuestro pecado. La ley demuestra que esta mujer era pecadora y que de verdad merecía la muerte. Entonces la ley nos muestra nuestra maldad, pero la ley nos muestra algo más. Nos muestra la misericordia de Dios. Y aquí es el Señor Jesucristo lo que hace. Muestra misericordia, muestra perdón. Ahora, ¿puede juzgar el Señor Jesucristo? Claro que puede. ¿Lo va a hacer? Por supuesto que lo va a hacer. Pero cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, no vino para juzgar, no vino para condenar, vino para ofrecer salvación. Pero vendrá para juzgar, vendrá para condenar.
Y entonces su juicio va a ser justo. Nadie va a poder decirle, Señor, te estás equivocando, porque Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos, sabe lo que hay en nuestros actos. Así que su juicio es verdadero porque tiene el respaldo ¿de quién? Del Padre. Así que al Señor Jesucristo lo respaldaba la verdad y lo respaldaba Dios Padre. Y yo pregunto, ¿a nosotros quién nos respalda? ¿Quién te respalda a ti? ¿Tienes el respaldo del Señor? Mira, si Dios te respalda, puedes descansar, puedes estar tranquilo. Porque si Él es tu ayudador, no es necesario temer a lo que te pueda hacer el hombre. Ahora, aquí hay otra duda que se levanta, y miren lo que nos dice ya en el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y de alguna manera lo que los judíos están diciendo, a ver, tú dices que tu Padre te respalda, preséntanoslos. Pero en el fondo, yo no sé si los judíos saben que el Señor Jesucristo no es hijo de José. Pensemos un poco. Sí entendemos que sabían que, o lo llamaban el hijo del carpintero, pero el Señor Jesucristo en realidad podría haber sido considerado un hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no era hijo de José. Y yo no sé cómo corrían los chismes por ahí. Si los chismes corrían como corren por aquí, no sé qué es lo que se hablaría del Señor Jesús, pero lo menos que podrían llamarle a saber quién será su padre. ¿Qué no ves que no se parece a José? ¿Cómo va a ser su hijo? Y el montón de chismes que puede haber detrás. Entonces aquí ellos le están diciendo, ¿dónde está tu padre? Entendemos o queremos entender que se está refiriendo a que sí, tú dices que Dios es tu padre y que te respalda, enséñanoslo. Pero también pueden llevar a una indirecta ahí. Ahora, el tema está en que el Señor Jesucristo los centra en el conocer al Padre. Y miren lo que les dice. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Esa es la segunda parte del versículo 19. Si conoces a Jesucristo, conoces a Dios. Sabemos que la única manera en que tú y yo podemos conocer a Dios es a través de Jesucristo. Hay muchas religiones hoy en día que te dicen, y de hecho mucha gente que incluso no es religiosa, que no cree en Jesucristo, te dicen, ¿por qué no puede alguien conocer a Dios sin ser cristiano? Esa es una pregunta que lo mismo ya te han hecho o que te van a hacer. ¿Por qué, por ejemplo, un musulmán no puede conocer a Dios a través de su religión? ¿No es el mismo Dios? Solo hay un camino, es verdad. Es Jesucristo. La manera en que Dios se da a conocer a nosotros es a través de Cristo Jesús. El hombre lo que hace es esforzarse y buscar muchas maneras para llegar a Dios. Pero lo cierto es que es Dios quien da una manera, quien da un camino para que podamos llegar a Él. Y Él es Él quien se inclina a nosotros. Es a través de Cristo Jesús que podemos conocer al Padre.
Y aquí el Señor Jesucristo les dice, si ustedes me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Pero porque no me conocen a mí, entonces no conocen al Padre. No podemos decir que conocemos a Dios y rechazamos a Jesucristo. No podemos. Simplemente es imposible conocer a Dios sin conocer a Cristo. Ahora, sigue adelante y vamos a ver el versículo 20. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Y esto es importante porque fíjense, Jesucristo, ¿dónde les habló? En el lugar de las ofrendas. ¿Y qué era el lugar de las ofrendas? ¿O por qué aquí Juan considera que es importante resaltar el hecho de que el Señor Jesucristo les habló a estas personas estando en el templo y en concreto en el lugar de las ofrendas? Y el lugar de las ofrendas estaba dentro de lo que se llamaba el patio de las mujeres. Era el lugar, podemos decir, que tenía más acceso a todo mundo, al público. Entonces, nos dice aquí también que nadie le echó mano, que nadie, ¿cómo dice? Nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Lo que está diciendo es, si hubiese sido el momento de que al Señor Jesucristo lo tuviesen que arrestar, este era el momento ideal, porque ahí llegaba mucha gente. Ahí es donde podrían haberlo apresado. Ahí lo podrían haber prendido, arrestado y habérselo llevado. Pero nos damos cuenta de que no lo hacen. ¿Por qué? Porque no ha llegado su hora. Pero también hay otra cosa que es importante de destacar aquí, y es el hecho de que el Señor Jesucristo se está enfrentando a las tinieblas. ¿A qué clase de tinieblas? A las tinieblas del odio, a las tinieblas de la muerte. Jesucristo está enfrentándose a la muerte, a los asesinos, a aquellos que quieren matarle. Y dense cuenta que la luz no vence a las tinieblas yéndose por los lados. ¿Cómo vence la luz a las tinieblas? Enfrentándolas, ¿verdad? Atravesándolas. El Señor Jesucristo no vence las tinieblas de tu vida rodeando. Vence las tinieblas de tu vida enfrentándolas. Nosotros muchas veces no queremos enfrentar nuestras debilidades. Muchas veces no queremos enfrentar nuestro pecado. No queremos enfrentar nuestras faltas, sino que les damos la vuelta. Las dejamos ahí estacionadas y nos creemos que después de 1 año o de 2 años que se van, como por arte de magia, que se van a esfumar, que se van a desaparecer. ¿Y saben qué sucede? Se pasa 1 año, se pasan 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, o toda la vida, y las tinieblas siguen estando allí. El odio que tenías, que tú creías que se te iba a desaparecer, sigue allí. Las flaquezas, las debilidades, tus debilidades que no quisiste enfrentar y que no superaste, siguen allí. Tus temores que traes incluso desde que eras niño o desde que eras niña, sigues teniéndolos. Y tú creías que con el tiempo iban a sanar, porque también falsamente decimos, el tiempo lo cura todo. Decimos eso, ¿verdad? Lo cierto es que el tiempo no te cura nada.
Lo cierto es que como tú no enfrentes tus debilidades, como no enfrentes tus fallos, tus problemas, tus pecados, ahí los vas a andar arrastrando, los vas a ir cargando y te van a pesar y cada vez te van a pesar más. Por eso el Señor Jesucristo no huye de las tinieblas, enfrenta a las tinieblas. Enfrenta las tinieblas que le amenazaban a Él y enfrenta las tinieblas que te amenazan a ti. Y yo te pregunto, ¿qué tinieblas, qué oscuridad te tiene atado o atada? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu pecado? ¿Cuáles son tus fallos que no quieres enfrentar? Que te crees que se van a ir solos, pero te das cuenta que te vienen persiguiendo desde hace mucho tiempo. Solamente te digo que los reconozcas, que los entregues a Cristo Jesús, que los enfrentes y que los venzas. En Cristo hay victoria. Las tinieblas no prevalecen cuando la luz se presenta. Así que no vivas en tinieblas. Que este 2015 lo vivas en la luz de Cristo. Vívelo en la luz de Cristo. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo todavía sigue enseñando en ese lugar del templo donde se daban las ofrendas. En ese lugar peligroso, Jesucristo todavía sigue enseñando allí. Él no rehuye, Él no huye a los problemas. Él no huye a las dificultades, no lo hace, Él las enfrenta. Y las enfrenta en tu vida. Y te dice, ven a mí, sígueme. ¿Por qué? Porque dice, yo soy la luz del mundo. Pero ¿sabes qué? Cuando hablamos de la luz del mundo estamos hablando de algo muy general. Él dice, yo soy tu luz. Él es nuestra luz, nuestra liberación, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra salvación. Él es nuestra victoria. Atrévete a vencer con Él. Vive en su luz. Dice, todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Tienes la luz de Cristo brillando en tu corazón? ¿Estás tranquilo y confiado en que este 2015 lo vas a vivir en la luz? ¿O hay sombras? Hay sombras en tu vida que no te dejan vivir. Hay temores, hay ansiedades, hay inseguridad, hay falta de confianza, hay falta de esperanza. Si es así, yo te animo para que hoy, no mañana, hoy, tú te entregues al Señor. Te entregues tu vida y te comprometas a seguirle a Él. Dile, Señor, ven a mi vida, echa fuera todas las tinieblas, expúlsalas de mí y guíame en el camino de tu luz. No sé si no lo tienes, pero si no lo tienes, te animo para que ores. Ora conmigo. Y si lo tienes, si tienes la luz de Cristo en tu vida, dile, Señor, yo voy a andar en tu luz. Vamos a orar. Buen Dios, reconocemos que este mundo es pecaminoso. Y para donde vemos que hay sombras, que hay tinieblas, hay amenazas, hay enemigos que quieren destruirnos. Pero también vemos que tú, oh Cristo Jesús, estás presente. Y que la invitación que tú hiciste hace 2000 años, de que el que te sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, sigue siendo verdad ahora. Y Señor Jesús, yo te quiero seguir. Yo quiero andar en tu luz. Quiero honrarte, oh Señor. Quiero andar en tu vida, quiero vivir como a ti te agrada. Y Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que están aquí.
Si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que aún no anda en tu luz, te ruego en el nombre de Cristo Jesús, porque tú, Señor, le ilumines y que él o ella se pueda entregar a ti, que te pueda seguir, que te pueda honrar, que te pueda servir. Señor, te damos las gracias por lo que tú haces, te damos las gracias por llamarnos, te damos las gracias por ofrecernos un camino de luz. Te damos las gracias por ofrecernos la victoria. Y Señor, que esa victoria podamos disfrutarla todos los que estamos aquí. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Y le voy a pedir al hermano Mateo y al hermano Juan Carlos que pasen por favor para ayudarme a pasar el pan y el jugo de la uva. Y en Primera de Corintios capítulo 11 les voy a invitar para que abran sus Biblias. Miren lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 11, desde el versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a participar del pan que nos recuerda al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue entregado, y también del jugo de la uva que nos recuerda la sangre que fue derramada para limpiarnos del pecado. Y bueno, nuestro hermano Juan Carlos va a dar gracias por el pan, lo va a repartir, y cuando lo haya hecho, pues vamos a leer el pasaje que nos habla del pan y comemos a la vez, y lo haremos lo mismo después con el jugo. ¿Puede por favor orar? Amén.
Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Amén. Dice la palabra de Dios: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, anunciamos tu muerte.